Mi nombre es Juan Carlos Mancilla, soy psicólogo y trabajo básicamente en el tema consumo problemático de drogas. Voy a hablar hoy acerca de las características de un tratamiento o de un abordaje inicial sobre todo a adolescentes que llegan a consulta acompañados por sus familias o cómo acompañar, cómo guiar, cómo orientar a familiares, generalmente padres, papá, mamá, que llegan a una consulta preocupados porque su hijo consume drogas. Y la última opción sería, ¿qué pasa si un adolescente viene solo? ¿Cómo sería la manera de encarar esto? Bien, veamos algunas cosas generales. En primer lugar, la mayoría de los usuarios adolescentes que consumen sustancias, podríamos decir que no los vamos a encontrar en un cuadro con un cuadro de adicción, es decir, donde ya hay como una abstinencia clara en el caso que se depriven del consumo o como que han generado mucha tolerancia al consumo de drogas, o que solamente durante todo su día lo que están haciendo como objetivo es proveerse del consumo de sustancias. Que eso definiría el tema de la adicción propiamente dicha. Generalmente se trata de consumidores problemáticos, es decir, que ven cruzada su adolescencia por el consumo de drogas y en alguna medida los problemas típicos de la adolescencia comienzan a ser como más amplificados. Yo siempre le digo a los padres o a los mismos adolescentes que la droga tiene la característica de funcionar como una lupa ante los problemas típicos de la adolescencia. Funciona como una lupa, agiganta los problemas, los vuelve como si fuesen más destacados, los subraya. ¿Cuáles? Bueno, aquellos que tienen que ver con la oposición a la autoridad, lo que tiene que ver con solicitar o buscar de manera temprana importantes grados de independencia, por supuesto ver alterado su proceso de aprendizaje, su proceso de escolarización, ver alterados sus horarios, entrar en una crisis en los vínculos con la familia, entrar en una crisis también en los vínculos con los amigos con los cuales la persona venía teniendo vínculo y de repente aparece como cambiándose y pasando al sector de otros amigos. Es decir, hay un importante cambio en la vida de la persona en este sentido. Pero decimos que un adolescente está como cruzado por el problema del consumo porque muchos de estos problemas ya los tiene independientemente de si se consume drogas o no. Y esto es importante saberlo porque muchos padres a veces llegan con el miedo de que sus hijos están enganchados, atrapados por alguna adicción y en realidad lo que están teniendo son problemáticas de consumo, problemáticas de crecimiento, problemáticas de desarrollo de su personalidad propias de la adolescencia. ¿Qué pasa? Pongamos la primera hipótesis, cuando llega una familia, un padre, una madre o uno solo de los progenitores acompañando a su hijo por consumo de sustancias. A ver, puede que si vos trabajás como médico en lo que es atención primaria, puede que muchos de esa primera consulta llegue por otra razón. La mayoría de las personas que tienen consumo problemático de drogas toman contacto con el médico, la médica, a partir de una problemática de salud distinta al consumo de sustancias. Es porque tienen algún problema gastrointestinal, porque tienen dolores de cabeza, porque están, digamos, no están durmiendo bien, porque llegan por otro tipo de consulta, porque tuvieron un ataque de hígado, lo que sea. Y en la consulta, en el interrogatorio, en la anamnesis, aparece justamente, si uno se anima a preguntar, que es importante hacerlo, si hubo consumo de algún tipo de sustancia, aparece el problema del consumo de drogas. Pero como digo, puede suceder que también la familia llegue a consulta trayendo a un adolescente, y digo trayendo porque generalmente el adolescente se va a resistir a ir por este tema. Con lo que generalmente nos encontramos son con adolescentes que abusan de alcohol y abusan de marihuana también, y a que a lo mejor ya empezaron con cocaína o con algunas pastillas.
Y están en esa primera etapa en donde decimos el adolescente está como de novio con la droga. Pensemos que es un proceso de un matrimonio mal avenido, ¿no? Que termina mal, que comienza con un noviazgo a lo mejor muy intenso, sigue con un matrimonio que se va volviendo complicado y termina con un divorcio. Bueno, cuando llega el adolescente a tratamiento, cuando es llevado a consulta por la familia, llega porque justamente está como en una fase de noviazgo con la droga. ¿Qué significa esto? Que por más que nosotros le critiquemos esa práctica de consumo, él la va a defender. Él o ella la va a defender. Porque está como enamorado del consumo de drogas. Está adherido a ese tipo de práctica. Le gusta lo que hace. No solamente le gusta lo que hace en cuanto el placer que le genera el acto del consumo por todo el proceso neurobiológico que implica y químico que implica, sino también porque le permite integrarse a un sector social, a un grupo social, a un grupo de pares, en el cual la sustancia funciona algo así como un salvoconducto, ¿no? Como una manera de integrarse. Sabemos por estudios que hay hechos que muchas de las razones de iniciación en el consumo de sustancia en adolescentes tienen que ver justamente con conductas de imitación. Es decir, el adolescente imita a otros adolescentes porque ve en ellos algo que quiere para él, para su estilo de vida. Ve relaciones que sienten que lo hacen crecer, que lo hacen sentirse más adulto, que lo hacen desentenderse de la familia de la cual viene, porque también el adolescente está buscando justamente la construcción de su propia identidad, ¿no? Entonces, prueba a consumir y sostiene el consumo básicamente porque quiere pertenecer a ese grupo. Entonces, no necesariamente el adolescente va a consumir porque quiere olvidar un gran problema, porque tiene un gran trauma que quiere tapar, porque tiene un dolor que quiere aplacar, como muchas veces se cree. No necesariamente va a ser así. Las motivaciones de ingreso al consumo en la adolescencia generalmente tienen que ver con esto de mimetizarse, integrarse a un grupo al cual él aspira. Ahora, cuando se inicia en el consumo van a aparecer sin duda, a medida que se vaya haciendo más constante, conductas que tienden a ser identificadas por la familia. Muchas de ellas, y esto se ve en la consulta, están referidas a un cambio en los procesos de aprendizaje. Es decir, el padre, la madre, los que viven con el adolescente, advierte que este chico no venía mal en la escuela, en el colegio, pero que ahora de repente empezó a fallar ese proceso, ¿no? Trae malas notas o tiene algunos llamados de atención por parte de los profesores, los preceptores, y aparece justamente el problema ahí vinculado al consumo. La marihuana tiene mucho que ver con esto, ¿no? Se observan muchos adolescentes que tienen problemas de aprendizaje traducidos en déficit escolar a causa del consumo de marihuana, ¿no? Porque la marihuana implica un impacto a nivel del sistema nervioso donde la memoria a corto plazo, entre otras cosas, empieza a funcionar de una manera en la cual, bueno, el aprendizaje no se puede dar como cuando la persona está en estado de lucidez. Por otra parte, la marihuana también genera un estado desmotivacional muy alto y la persona, el adolescente que se encuentra frente a nuevos desafíos en la escuela o nuevos logros de metas, no los puede lograr, porque está desmotivado. Ahora, es común escuchar que ese adolescente no establece un vínculo lógico entre, por ejemplo, esa pérdida de los logros académicos en la escuela y el consumo de marihuana. Él va a decir que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que van en paralelo, ¿no? Que él fuma marihuana por un lado, pero le va mal en el colegio por otras cosas.
Le va mal en el colegio porque la profesora no sé qué, porque la escuela no sé cuánto, porque bueno, la responsabilidad está fuera de él. Es algo típico también en el discurso del adolescente. Es decir, lo que le pasa vinculado al consumo de sustancias no tiene que ver con la sustancia para él, en su construcción del mundo, y no es que esté mintiendo, sino que verdaderamente él lo cree así. No es que tiene que ver con su consumo de sustancias, sino responde a factores externos, ¿no? Esta proyección de la responsabilidad es algo como muy típico. Entonces, suele aparecer esto como un elemento que los padres observan, también el cambio de amistades, porque, bueno, cuando un adolescente comienza a consumir sustancias, tiende a reunirse o a establecer vínculos cada vez más sólidos con otros consumidores también. El consumo de drogas es algo así como un adherente dentro de este microsistema social que se va conformando en torno a las nuevas, a los nuevos vínculos, ¿no? Y bueno, si aparece la cocaína, más aún todavía, ¿no? Porque en realidad la marihuana está siendo como muy normalizada hoy en la vida de muchos adolescentes. Tan es así que en sus discursos ellos dicen literalmente que los que se drogan son los que consumen cocaína, ¿no? Pero no advierten la problemática del consumo de marihuana, ni advierten también la problemática vinculada al abuso de alcohol, que es otro elemento importante sobre la cual hay que generar como mucha alerta. Entonces, este tipo de cuestión puede que sea como criticado por la familia, sea señalado, y el adolescente va a tender a defenderse de eso. Es decir, a decir que esto no es así. Porque claro, dijimos recién que es como si la persona estuviese de novio con la droga, ¿no? Utilizamos esa metáfora. Y a nadie le gusta cuando es adolescente que le critiquen la novia, que le critiquen el novio. Entonces, ante esa crítica, obviamente aparece una cosa defensiva por parte de este o de esta adolescente. Los padres entonces, como digo, el papá, la mamá, juntos o separados, o los abuelos, que hoy en día están tomando también mucha participación en la vida de muchos adolescentes, bueno, quieren hacer la consulta, ¿no? Entonces, o salta en la consulta este dato. Es importante ahí, generalmente yo recomiendo que cuando surge la temática del consumo de drogas dentro de la entrevista, que vino el adolescente acompañado por algún adulto, bueno, tratemos de que la persona se exprese lo más que pueda en cómo está viviendo el asunto, y también preguntarle al adulto que está ahí cómo lo vive la familia, tratar de ver hasta qué punto pueden llevar ellos una conversación adelante sobre este tema. Puede que esto no suceda, que se detenga inmediatamente, que el adolescente se cierre, no quiera hablar al respecto, porque aparezca a lo mejor una manera muy agresiva como reacción, de enojo como reacción por parte de la mamá, el papá, el adulto que está allí. Bueno, eso también es un dato interesante, como para poder evaluar en cómo ese sistema familiar se está organizando ante la aparición de este nuevo problema. ¿Qué otra cosa suele pasar cuando llegan los adolescentes con los padres en este punto, ¿no? Bueno, por parte de los padres, o de la mamá, o del papá, puede llegar uno solo de ellos, como digo, bueno, aparece una especie de mirada un poquito mágica en relación con lo que sería la intervención del profesional de la salud, como diciendo, bueno, ya lo traje al médico, ya lo traje al psicólogo, él le va a decir algo que sea lo suficientemente impactante para que la vida de este chico cambie y deje de consumir, ¿no? Bueno, esa fantasía de cura milagrosa frente al tema de las drogas suele ser también muy común. Lo que uno sugiere en relación a cómo dirigir el diálogo con estos padres es también preguntarle qué les está pasando a ellos respecto a este punto. ¿Qué le está pasando a usted como mamá, a usted como papá respecto a esta? ¿Por qué creen que esto ha ocurrido en la familia, ¿no? Tratar de devolverles la idea de que no están frente a algo
absolutamente novedoso, ante algo que solamente les ocurre a ellos, sino que en realidad es un problema hoy bastante común en los procesos de crecimiento y en las familias donde existe un hijo adolescente, ¿no? Tratar de devolverles esa idea. Con el objetivo también de que estos padres puedan buscar ayuda para ellos si también la necesitan. A veces los padres traen al hijo porque quieren que el hijo haga terapia, pero los que necesitan también terapia, un espacio de ayuda, de reflexión, de guía, son también estos mismos padres, ¿no? Entonces tenemos que trabajar de esa forma, que es una manera de establecer un vínculo de confianza con el adolescente que está ahí en la entrevista también. Decir, bueno, mis viejos me trajeron para que me acusen a mí y yo me encuentro con un profesional que está como repartiendo su mirada acerca de cómo se ha configurado el problema y qué responsabilidad podemos asumir cada uno para salir adelante. Y fíjense, yo hablo de responsabilidad y no de culpa, ¿no? Porque generalmente cuando también se llega a una situación de consulta, hay como una constante búsqueda de quién tiene la culpa. Yo tengo la culpa como mamá, no debo haber hecho las cosas bien, a mis otros 2 o 3 hijos los crié igual, sin embargo con él fui distinto, ¿qué habré hecho mal? Bueno, tenemos que sacar a los padres generalmente de esta posición en la cual se ponen como los depositarios de la culpa por la cual este adolescente que tengo enfrente sea una persona que ha generado consumo de drogas. Que los padres también muy rápidamente le ponen el rótulo de una adicción, ¿no? Y como digo, hay como un abanico, un lenguaje mucho más amplio hoy que podemos utilizar y no necesariamente vamos a estar frente a una adicción, puede que sí en casos excepcionales, pero lo más probable es que estemos frente a episodios de consumo problemático en donde, bueno, la intervención tenga que ver con algo más amplio. Avanzamos entonces en esa entrevista. El objetivo de una entrevista donde los padres llegan con los hijos por primera vez, para mí ese objetivo se divide como en 2. Poder tener una entrevista a solas con este hijo y poder también tener una entrevista a sola con estos padres, ¿no? Planteárselo así, ya vamos a tener tiempo de hablar. Para ver cuál es el paso después, si hay que derivarlo a una psicoterapia orientada en el tema consumo problemático de drogas, si hay que derivarlo a un centro ya más especializado porque vemos que estamos frente a una situación más profunda. Aquí ya no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Esto como una partida de ajedrez, ¿no? Podemos decir cuáles son los movimientos de apertura, pero lo que va a seguir después en la partida va a depender mucho de qué piezas me mueva mi contrincante, me mueva el otro, qué cosas digan, hagan, planteen los pacientes. Pero digo, intentamos entonces tener una entrevista con este adolescente. ¿Para qué? Y acá nos dividamos un poco la casuística que se puede presentar. Una muy común tiene que ver con, como digo, el consumo de marihuana. Una muy común tiene que ver con el consumo de marihuana. Vivimos en una sociedad donde los adultos tendemos a demonizar el consumo de marihuana y los adolescentes tienden a minimizar lo que es el impacto de esta sustancia, ¿no? A la cual ni siquiera le llaman droga, ¿no? Sin duda es una planta, pero que tiene una droga, el THC y otras más, pero esa es la privilegiada que justamente hace que la marihuana sea marihuana y no lechuga. Ahora, una particularidad que tiene el usuario de marihuana es que sabe qué está consumiendo. Puede que tenga un conocimiento muy sesgado, sin duda que es así, sobre todo si pertenece más a la cultura canábica. Yo le pregunto al adolescente, ¿vos pertenecés a la cultura canábica? ¿Sos de ir a las marchas? ¿Sos de participar? ¿Tenés lectura sobre esto? Y la mayoría te va a decir que sí. Le pregunto si tiene plantas, si tiene amigos que tienen plantas, ¿no? Hoy en día esto como muy común, digamos, es muy fácil conseguir con una autorización médica permiso para plantar marihuana en la casa, ¿no? No un adolescente, pero el hermano mayor o alguien de la familia o la consiguen de alguna forma
Y eso, la accesibilidad a la marihuana hoy es como muy, muy fácil, es una planta, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque básicamente el adolescente consumidor de cannabis tiende a tener una información muy amplia sobre aquello que consume, ¿no? Y suele entrar en discusión con los padres, diciéndole que está frente a algo que es sano, que encima es medicinal, que hoy en día no tiene ningún sentido la prohibición de la marihuana, etcétera, etcétera. Podemos tener nosotros la postura que se nos ocurra respecto al prohibicionismo, respecto al consumo a la tenencia de drogas para uso personal, ¿no? Yo soy una persona que critica los modelos prohibicionistas en los cuales está instalada nuestra sociedad, pero eso no quita en ser muy claro que cuando hablamos de consumo de cualquier tipo de droga, si hablamos de la adolescencia, siempre es consumo problemático. No se podría hablar de consumo no problemático en el adolescente. Siempre tiene una cantidad, digamos, siempre puede generar una importante cantidad de daño en el proceso de crecimiento de la persona, porque bueno, está siendo consumida esta sustancia antes de que el sistema nervioso termine su maduración, que calculamos será entre los 23, 24, 25 años, ¿no? Por eso hay países, por ejemplo Canadá, que hasta autorizó la marihuana para uso recreativo a toda la población, pero la puede comprar aquella persona que tiene más de 21 años, ¿no? Traigo este dato como anécdota. ¿Por qué se pone 21 años? Bueno, porque se lo pasó de 18 a 21 con el objetivo justamente de que se trate de estar, la edad legal esté lo más cerca posible de la edad biológica en relación a lo que es la modulación del sistema nervioso. No quiere decir que después la marihuana no va a hacer daño, ¿no? Pero sí la persona se encuentra en una posición de mucha menos vulnerabilidad que cuando es un adolescente. Entonces digo, cuando yo cito por segunda vez a este adolescente que vino con su familia a la primera entrevista, bueno, lo que voy a hacer es lo que hago con muchos de los pacientes con los que trabajo, es no ofrecerles un tratamiento de rehabilitación, porque no vendrían a eso, porque ellos no sienten que necesiten un tratamiento de rehabilitación. Y probablemente sea una expresión un poquito exagerada para lo que en realidad necesitan. Pero sí necesitan ciertas intervenciones de problematización. Ayudarlos a problematizar su elección por el consumo de marihuana, por ejemplo, ¿no? Porque justamente mucha lectura procanábica o la cultura canábica tiende a, como decía, minimizar las problemáticas relacionadas con el consumo de esta sustancia y por lo tanto aquello que en realidad se presenta como problema no es visto como problema. Entonces, para eso vamos a trabajar en este segundo momento. A partir de esto, sin duda que vamos a derivar a este adolescente o a esta familia a una entrevista con algún experto en salud mental, preferentemente que trabaje en el tema consumo de sustancias, ¿no? Ya el caminito que viene después lo llevará a otro profesional. Pero de lo que se trata ahí es como de contener, de escuchar, de tratar de comprender, que no es justificar, sino comprender la elección también vinculada a este tipo de elección por el consumo de una sustancia o abuso de ciertas drogas. Y si bien, como digo, mucho de la explicación tiene que ver con la imitación de poder pertenecer a un grupo en la cual la persona se sienta integrado y vaya construyendo una nueva identidad alejado de su familia, también obviamente, y esto va a saltar en la entrevista a través de preguntas que podamos hacer, bueno, aparece cualquier tipo de sustancia como una especie de anestésico al sufrimiento emocional, al dolor emocional o al malestar emocional que la persona puede tener en cuanto a la familia a la cual pertenece. Todos nosotros en nuestra adolescencia
hemos tenido, o la gran mayoría, hemos tenido dolores emocionales basados en los vínculos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con problemas familiares que veíamos que se ponían en escena delante nuestra. Eso es algo que es parte de los procesos de crecimiento. Y sin duda cuando aparece el consumo de drogas ahí, es la que la persona de una manera que no verbaliza tan así, pero sin duda sucede, advierte que el consumo de drogas le funciona como un colchón, como un anestésico de ese sufrimiento emocional que implica la problemática, por ejemplo, familiar a la cual si no estaría expuesto, ¿no? Por eso, mientras más tiempo, pero eso le impide una maduración, porque obviamente también son los problemas y la forma de afrontarlos y de superarlos aquello que en la vida nos hace madurar. Y cuando la persona se siente ajena o es sacada del carril en el cual se debería producir el proceso de maduración y en el cual episodios de sufrimiento superados son parte de la cuota que hay que pagar para poder crecer, bueno, la droga, en alguna medida, cualquier tipo de abuso de sustancia, detiene esos procesos de maduración emocional, ¿no? Y nos encontramos con esto. También ahí vamos a ver, sin duda, si tenemos este tipo de entrevista con estas familias, dos vertientes muy comunes. Generalmente se tiende a pensar, la gente tiende a pensar, que el consumo de drogas aparece porque hay falta de amor en esta familia, porque no hay, como que no lo quieren, tiene una cosa como de abandono este adolescente. Y ¿saben qué? Uno a veces encuentra, si bien eso puede suceder, no lo vamos a descartar, pero generalmente uno encuentra cuadros vinculados con todo lo contrario. Lo que aparecen son situaciones de sobreprotección, ¿no? Padres sobreprotectores que entre otras cosas, generan una especie de imposibilidad de que sus hijos puedan experimentar malestares propios de su adolescencia y de los cuales puedan, a lo mejor a partir del diálogo, del intercambio, de opinión, salir victoriosos en la vida a través de superar ese problema. Entonces los padres como que sobreprotegen, ven un problemita en su hijo y ya lo creen un problemón y ahí están ellos para solucionarlo. Y esto hace que el adolescente no vaya generando una especie de criterio de responsabilidad frente a lo que tiene delante como problema, sino que siempre espere que se lo solucione el papá, la mamá, el tío, la abuela, quien sea, ¿no? Entonces la sobreprotección a veces aparece como como un factor, como un elemento distintivo muy típico de las familias en donde se instala el problema del consumo de drogas. Dos cosas antes de pasar al segundo momento, que sería qué pasa cuando vienen los padres solos. Cuando sucede esto de la sobreprotección, los padres no advierten que están frente a una situación de ese estilo. Ellos creen que lo tienen que hacer así. Puede que estén compensando algún tipo de falta que tuvieron en su niñez, en su adolescencia, y ahora la quieran compensar dándole todo a los hijos. Y esto implica también, como segunda cosa, que dan, pero lo que no dan lo que no ponen son límites, ¿no? No pueden poner el límite frente a la conducta de transgresión de ese adolescente, ¿no? Entonces el adolescente crece pensando que todo lo que él hace está bien y que transgredir es una forma de conocer y de crecer, ¿no? Entonces aparece también el criterio de transgredir para consumir, para tener su propia sustancia, como que es vivenciado como algo vinculado al propio crecimiento de ese adolescente. Bien, hasta aquí entonces algo de qué pasa cuando llegan los padres con el adolescente. ¿Y qué pasa cuando llegan los padres solos? Cuando llegan los padres solos, ya ese dato nos está diciendo mucho, ¿no? Cuando llega el papá solo, la mamá sola, o los padres o adultos, ¿no? Preocupados por este hijo que consume,
ya nos está diciendo algo estos adultos al llegar así y no haber podido venir con el adolescente. Nos están diciendo que probablemente le tengan miedo. No se animen a decirle lo que ven que está pasando y les preocupa. No se animan a enfrentarlo. Usted dice, creo que mi hijo está consumiendo drogas porque veo esto y veo esta otra situación y esta otra señal. ¿Y usted se lo dijo a él? ¿Lo habló con él? No, yo prefiero que me lo diga primero, hablarlo con un profesional. Muchos padres se paran en ese lugar, pero básicamente porque dejan ver en esta imposibilidad una dificultad para establecer un diálogo aún en temas difíciles con sus hijos, con sus hijas, ¿no? Entonces, se lo vamos a señalar a eso también. Vamos a tratar de que puedan conversarlo, puedan preguntarle a los hijos qué es lo que está pasando respecto al consumo de drogas, ¿no? Muchos padres no se animan a hablar del tema drogas con sus hijos. Puede ser también porque los adultos de hoy a lo mejor pertenecemos a una generación donde el tema de las drogas no estaba tan instalado como está hoy. Entonces no había esa familiaridad como puede estar hoy ese tema en el mundo de los adolescentes. Entonces los adultos se sienten frente a un tema más tabú. No tuvieron esa experiencia de vida, entonces no pueden recurrir a algo experiencial a partir del cual poder sacar algunas conclusiones y bueno, con esto puedo encarar a mi hijo o a mi hija y preguntarle. No, tienen miedo. La recomendación es poder hablar esto con ellos y decirles que establezcan este diálogo en la casa. Obviamente, si me dicen que, bueno, yo pero prefiero no hablarlo porque si no, me dice la mamá, mi esposo se pone muy violento y se han agarrado a veces a los golpes, hubo violencia física y de palabra entre él y el nene, el hijo de 15, 16 años, bueno, ahí obviamente no voy a solicitar que haya ese tipo de intervención, pero no es lo que siempre ocurre, ¿no? La mayoría de las veces, si uno da como tarea poder hablar esto, es algo que ayuda mucho a la familia. Ahí también uno, cuando están los padres solos, es como que ingresa más de lleno en algunas preguntas vinculadas a el tipo de relación que tienen, ¿no? La capacidad que ellos definen que tienen para poder poner límites. Si los dos ponen límites por igual, porque puede ser que uno ponga el límite y el otro sea el sobreprotector, ¿no? Entonces como que uno ocupe el papel nutritivo y otro el papel normativo. Lo nutritivo y lo normativo son los dos grandes temas que hacen a la educación familiar por parte de los padres. Y los dos son importantes. No puedo decir cuál es más importante que el otro. Es como si yo te preguntara, ¿vas a subirte a un avión? Bueno, tiene dos alas el avión, ¿no? ¿Cuál es el ala más importante? Vamos a decir, no, las dos son importantes, si no, no me subo al avión. Bueno, lo nutritivo y lo normativo son las alas de este avión que tiene que ver con la educación de los hijos en la casa. Pero no tiene que haber una diferencia en los roles donde uno solo se encargue de lo nutritivo y otro de lo normativo, ¿no? Porque ahí se está generando una disfunción que no conviene, como el viejo dicho, ¿no? De la canción de Piero de hace muchos años, yo ya tengo 62, así que escuchaba esas canciones, donde dice, ya vas a ver cuando venga papá, ya vas a ver cuando venga papá, ¿no? Donde el que ponía el límite era el papá y la mamá, a lo sumo, es la que se encargaba de preparar la sopita calentita y dar las caricias y el beso de las buenas noches, ¿no? Esa separación hoy en día afortunadamente ya no está tan instalada, pero la vamos a explorar también. Entonces vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar también acerca de hay otros consumos en la casa con estos padres, ¿no? Me gusta sobre todo cuando están los padres solos, ¿verdad? O sea, ¿cómo son ustedes respecto al tabaco? ¿Cómo son ustedes respecto al alcohol? ¿Hay alguno de ustedes consume marihuana también? Porque los padres también. A veces, hoy, en realidad, a mi consulta, por ejemplo, muchas veces vienen hijos que traen a sus padres a tratamiento. Eso es algo más de estos últimos
años, ¿no? Antes siempre eran los padres los que traían a los hijos, pero me refiero, los padres también pueden estar en el consumo de sustancias, o los hermanos mayores. Entonces vamos a establecer algún tipo de historia familiar, de cuadro familiar sobre esto, hubo algún antecedente de abuelo alcohólico, porque no para entrar por el lado de si hay algún tipo de marca genética, biológicamente hablando, no estoy tratando de ver esto, sino veo a través de las respuestas a estas preguntas cómo en esta familia se fue generando una tolerancia, por ejemplo, hacia el consumo. Es muy común, por ejemplo, que mujeres que han tenido padres alcohólicos establezcan vínculos de pareja con justamente parejas que sufren problemas de consumo de sustancias y toleren, los cuiden, generen una codependencia con ellos de manera importante, ¿no? Entonces vamos también a explorar este tipo de situación si estos padres vienen solos. Y vamos a tratar, si tenemos esa entrevista con un papá o una mamá, que la segunda venga con el adolescente. Si obviamente nos está presentando un cuadro como muy profundamente comprometido con el consumo, que ya sabe que su hijo está consumiendo y consume cocaína y a veces vende, y bueno, obviamente voy a tratar de derivarlo a un centro más especializado que trabaje en este tema. Pero la derivación conviene siempre que se haga cuando ya se haya establecido un diálogo más o menos maduro o un vínculo de confianza entre la persona que es derivada y el profesional que hace la derivación. Si no, la mayoría de las personas que tienen problemas por consumo de droga quedan en el camino. Yo puedo tener un buen diagnóstico, acá se necesita un centro especializado, pero si yo no generé el vínculo, si yo no me convertí en alguien creíble, que le estoy dando una indicación que ellos entienden que verdaderamente los va a ayudar, bueno, esa derivación se va a perder en el camino, ese paciente se va a perder en el camino, ¿no? Por eso los que trabajamos en el tema de drogas siempre decimos, lo importante en la primera entrevista es poder hacer que haya una segunda. Ese es el objetivo de una primera entrevista en el tema del consumo de drogas. Y hago un paréntesis, ¿por qué es así? Porque no estamos luchando contra algo que al paciente él lo viva como que le sienta mal. A ver, si yo tengo una caries, me duele la muela, bueno, y tengo un dolor espantoso de muela que no me dejó dormir, a la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, ya estoy esperando a mi dentista y hago la espera necesaria en la sala de espera porque quiero que me saque el dolor de muela y si me tiene que cortar media mandíbula que me la corte. O sea, me quiero desprender, desentender de ese dolor. No quiero ese síntoma en mí. Y la mayoría de las problemáticas de salud a las que estamos acostumbrados funcionan así. El paciente llega con un síntoma del cual se quiere desentender, que lo ha preocupado y por eso está sentado frente a vos. Con el tema de las drogas no pasa eso. La persona tiene una ambivalencia con el consumo de drogas. Por un lado, puede que advierta que no le hace bien. En el caso de un adolescente, eso es medio difícil de encontrar. Pasa cuando ya pasaron algunos años. Pero el usuario de drogas no advierte, o aunque advierte un poquito que las drogas no le hacen bien, decide consumirlas porque le genera placer, le genera un momento de bienestar, un shock de bienestar, un input de bienestar. Entonces la persona se encuentra en esa ambivalencia, ¿no? Es como si me doliera mucho la muela, yo voy, me siento en la sala de espera y allí digo, bueno, tengo que pasar al dentista, no, pero mejor me voy a venir, saco un turno de acá 2 días y me voy con mi dolor de muelas. ¿Por qué haría esto? Y porque básicamente no es un síntoma del cual yo me quiera desentender. Hay algo aliviador en mí de ese síntoma. Entonces ahí ya se me complicó el cuadro. Esa es la contradicción desde la perspectiva de la salud, de los consumos problemáticos que van llegando a generar una adicción, ¿no? La persona siente que le gusta lo que le hace mal. Y en nuestra vida, cuando lo que nos hace mal nos gusta,
siempre nos metemos en problemas. Siempre estamos en problemas por eso. Bueno, entonces estos padres probablemente puedan traer a la segunda entrevista a este hijo, ¿no? Vamos a decirles que le vamos a pedir que se pongan firmes, que no pasen a la agresión. Firmeza no significa violencia, pero vamos a confiar. Yo confío que ustedes van a poder hacer que él venga. Yo generalmente le digo así a estos padres la primera o segunda entrevista. Yo confío que van a poder hacerlo. Y si no pueden en la segunda, y trato de que la traigan en la tercera, ¿no? Bueno, yo trabajo específicamente en el tema consumo problemático y adicciones. Trato de generar en ellos una confianza en su capacidad de controlar el vínculo. Si no pueden hacerlo, bueno, estamos frente a un problema también, no sé si de drogas, pero sí de crisis de autoridad serio por parte de estos padres, el cual es un caldo de cultivo interesante para que aparezcan los consumos problemáticos, ¿no? Todo más o menos como que encaja. Vamos a tratar que estos padres vengan con el hijo. Y una vez que vinieron, bueno, me remito a lo que dije recién, a algunas pautas que di en relación a el primer caso, cuando llegan los padres con el hijo, ¿no? Trataremos de hablar con ellos, ver cómo se vinculan entre ellos, veremos si este pibe, este chico, esta chica necesita un tratamiento posterior, tratar de tener una entrevista a solas con él, generar un cuadro de confianza, y en ese cuadro de confianza voy a proceder a la derivación, ¿no? Eso entonces como pauta, qué hacer si llegan los padres solos, ¿no? También como cuestión general, voy a tratar de sacarles el sentimiento de culpa que generalmente traen, bajarles los niveles de angustia que tienen, hacerles ver que están frente a un problema que, si ellos están reaccionando ahora a esto, es porque este problema tardó muchos años en constituirse como tal. Es decir, voy a generarles no una familiarización con el problema de tal forma que ya no lo problematicen, no, sino una familiarización como que a ellos sientan que los puedo empoderar frente al problema, que algo van a poder hacer. Hay pasitos que van a poder dar. Acá se trata de eso, no de ver el fin último. Hago esta intervención para que esta persona deje de consumir drogas y esta familia vuelva a un plano de felicidad. No, voy por pasitos. La primera entrevista, que haya una segunda. Estos padres vinieron con un nivel alto de angustia, trataré que se vayan con un nivel más bajo de angustia. Son padres que muestran cierta incapacidad para el diálogo, trataré de generarle alguna herramienta asertiva para que puedan establecer un vínculo con el hijo respecto a este tema. Es decir, lo importante en el tema del consumo de drogas es poder identificar metas penúltimas y no centrarnos solamente en las últimas e ideales, sino poder, como digo, determinar metas penúltimas. Bueno, y ahí cierro esta segunda parte, que serían estos padres que llegaron a solas. Y puede que llegue el adolescente también. Difícilmente el adolescente llegue a una consulta porque viene diciendo estoy consumiendo drogas y ya no quiero consumir más. A mí no me pasa nunca, y eso que me dedico a esto, ¿no? Como digo, generalmente el adolescente todavía está en un momento donde no sufrió todas las pérdidas vinculadas al consumo de drogas. Una pregunta típica cuando uno trabaja en consulta respecto a usuarios de drogas es ¿y qué perdiste por consumir? ¿Qué perdiste? ¿No? Y ahí empieza la lista. Perdí trabajo, perdí estudio, perdí familia, no me dejan ver a mis hijos, perdí muchísimo dinero, perdí tiempo, un tiempo valiosísimo. Bueno, pero para que el tiempo se pierda, el tiempo tiene que pasar. A un adolescente el tiempo no le ha pasado todavía. Entonces no tiene él esa experiencia de pérdida. Por eso digo, lo que voy a tratar de hacer es como de problematizar esta cuestión vinculada a su consumo. Entonces llega el adolescente y muy probablemente entonces venga por otra cosa. Y en la entrevista, en la conversación, porque algo te pareció, preguntaste si consumís algún tipo de sustancia, consumís algún tipo de droga, lo haces
voy a averiguar qué tipo de droga consume, cada cuánto lo hace, con quién lo hace, porque obviamente si ya está consumiendo solo, es un dato mucho más negativo a que si solamente lo hace en grupo, ¿no? Bueno, voy a tratar de averiguar estas cuestiones. Voy a escucharlo sin emitir ningún tipo de juicio moral. ¿Cómo vas a consumir marihuana? LSD, ¿y cómo lo conseguís? ¿Sos tan chico? No, no me voy a meter en un diálogo de ese tipo. O sea, voy a volverme una persona empática con él respecto a esto y voy a ir entendiendo que él probablemente pertenezca eh, a un grupo que tiene una visión del mundo y de estas cosas distinto al mío, y no voy a entrar desde una crítica moral hacia su conducta. Pero sí lo voy a escuchar, voy a ver cuánto sabe él de cuáles son las consecuencias de sus prácticas y voy a tratar de problematizar, ¿no? Problematizar significa poder preguntarle, bueno, pero esto que estás haciendo, ¿vos sentís que te está trayendo alguna consecuencia? No, probablemente digan. Si dice sí, bueno, bingo, vas por buen camino, te va a ser más fácil continuar la entrevista. Si te dice no, te vas a empantanar ahí, pero vamos a repreguntar. Pero con tus padres esto no te genera algún problema. No, no, porque mis viejos no lo saben. Ah, bueno, entonces no es que no te genere problema, sino que vos tenés que mentir, ahí ya tenés un problema, ¿no? ¿Y qué pasaría si ellos lo saben? Es decir, empiezo a demostrarle, a mostrarle, a señalarle que su consumo de sustancias está ligado a ciertas consecuencias. Le hablaré también de la maduración de su sistema nervioso, le hablaré también, le diré que seguramente él conoce chicos que han estado muy mal por las drogas y te va a decir un 90%, 95% por probabilidad que sí, porque si ya se está metiendo en este mundo del consumo, ya ha visto otras personas que están allí. Si es muy chico, le voy a preguntar si consume con personas mayores, si está con, un poco para saber en qué tipo de espacio social se está moviendo. Voy a tratar de generarle, digamos, una conversación en donde él pueda explicitar cuál es un adulto significativo para él al cual él de necesitarlo le pediría ayuda, o con qué adulto él hablaría esto que le está pasando. Porque puede que dice, no, yo con mi viejo no, porque mi viejo se pone mal, o no me da bola, o vive trabajando, o es violento, o con mi madre no, porque no entiende nada, está depresiva todo el día en la casa, ¿qué le voy a estar hablando? Bueno, pues tenés algún tío, tenés algún primo, alguien que esté preocupado por vos, y dar con alguien preocupado por él. A lo mejor hay mucha gente, pero él no se dio cuenta. Y ni se lo han dicho porque no se animan, como habíamos dicho en el ejemplo anterior. Pero a lo mejor hay personas que están preocupadas por él y él no se dio cuenta quiénes son. Entonces, vamos a tratar de identificar una persona preocupada por él, a la cual le podemos preguntar, ¿y vendrías con esta persona a una próxima entrevista para que hablemos de esto que está pasando? Y ahí puede que la persona acepte y diga que sí. Porque el adolescente tampoco es como totalmente ingenuo sobre lo que está pasando. Sabe que esto trae algún tipo de consecuencias, ¿no? Pero tiene miedo también que esto salga a luz y lo quiere llevar como parte de la construcción de su vida privada. Entonces no quiere que esto aparezca como dato. Si logramos tener una segunda entrevista, fíjense de nuevo, el objetivo es una segunda entrevista, en la cual este adolescente pueda venir acompañado de un adulto, bingo, vamos como muy bien. Si ya es un padre, una madre, con la cual, un hermano mayor, no vamos a incluir a otro consumidor. Porque si dice, no, es mi tío el que podría venir, pero tu tío consume, sí, sí, con él nos fumamos unos lindos porros. Bueno, ahí ya yo no te diría que invites al tío, no porque el tío no lo quiera o pueda o no pueda, a lo mejor es alguien muy positivo para él en otros aspectos de la vida. Pues respecto a esto, lo ideal sería traer a alguien que no está consumiendo sustancias. ¿Qué más nos vamos a poner como objetivo en esta entrevista? Porque también, a ver,
puede que tengamos una primera entrevista y no volvamos a ver a este adolescente más, no lo volvamos a ver más, ¿no? O él sienta que le estamos queriendo sacar mucha información y no quiera volver. Entonces trataremos de aprovechar al máximo esa entrevista para bueno, poder dar algunos datos que lo acerquen lo más que se pueda a la salud física, a la salud social y a la salud mental, que ese es el concepto de salud pública y de atención primaria en salud pública. Vamos a trabajar con este adolescente también información, bueno, cuando consumís, mezclas drogas, ¿no? Podemos trabajar hasta reducción de daños si pensamos que este adolescente no va a volver o es muy difícil de que vuelva, ¿no? ¿Qué significa esto de reducción de daños? Si la persona va a consumir de todos modos, yo como agente de salud voy a tratar de intervenir a efectos de que ese tipo de consumo que pretende hacer le genere el menor daño posible, hasta ver si puedo problematizarlo de tal forma que lo acompañe a abandonarlo. Ese es el objetivo mayor, ¿no? Pero como digo, ese objetivo mayor está lleno el camino al objetivo mayor de metas penúltimas. Entonces, si la persona me está diciendo que consume marihuana, pero cuando consumo, cuando me alcoholizo, cuando me gusta tomar de más, entonces ahí, o me gusta tomar unas pastillas, bueno, y unas pastillas azules que me dejan la lengua azul, bueno, toman Rohypnol, ¿no? Mezclado con alcohol, eso suele ser común en ciertos sectores sociales. Entonces, ahí vamos a tratar de intervenir, advirtiendo de que lo peligroso de la mezcla, tratando que separe un consumo como de otro, obviamente digamos, no se vaya sin la idea de que esas prácticas son inofensivas, ¿no? Porque así como puede que sepan mucho de marihuana algunos adolescentes, porque pertenecen, como digo, al mundo canábico, cuando consumen cualquier otro tipo de droga, ningún usuario, ni adolescente ni adulto, se pone a leer qué hace el alcohol en mi hígado, qué hace la cocaína en mi sistema nervioso, qué hace el MDMA con mi temperatura. No se ponen a leer estas cuestiones. Entonces vamos a tratar de darle también información al respecto, porque como digo, el objetivo ahí es que la persona se vaya problematizando su práctica. Que se vaya problematizando su práctica. De nuevo, un vínculo afectuoso, que la persona se sienta contenida, que el adolescente advierta que ahí encontró un adulto con el cual se puede hablar. Mencionarle o poder derivarlo a un psicólogo, a algún terapeuta. Yo no soy muy propenso a decir a algún adolescente que no viene convencido de querer hacer algo, no, te voy a derivar a un tratamiento de rehabilitación. No, porque eso le suena como una respuesta demasiado grande a un problema que él advierte que no tiene. Entonces, no va a cumplir con esa derivación, ¿no? Lo ideal sería tener algún dato en mi agenda de profesionales de otro colega ya del campo de la psicología que lo pueda recibir, justamente para ir acercándolo en esa problematización hacia hacia una intervención más plena, ¿no? Si hay un adolescente con problemas vinculados al consumo, va a ser importante, por lo menos es la manera en la cual yo entiendo este trabajo, de involucrar a la familia, ¿no? Va a ser importante que haya también una involucración familiar. Entonces tenemos estas tres características, un poco para ir resumiendo, ¿no? Tres escenarios. El adolescente que llega con la familia, ese es el mejor cuadro, a mi entender es el mejor cuadro, y lo mejor es generar un segundo momento con el adolescente solo y con los padres solos. Los padres que llegan solos, trataré a estos padres de bajarles la angustia, contenerlos, que se sientan entendidos, desculpabilizarlos, hacerles entender que también están frente a un camino que va a ser largo, porque cuando un adolescente empieza a consumir sustancias,
hay que acompañarlo de una manera extensa en su proceso de crecimiento. Esto es así, ¿no? Estas cosas no se solucionan de un día para el otro, ¿no? Un acompañamiento largo y con muchos altibajos, seguro que sí. Entonces trataré que estos padres que vinieron, o esta mamá que llegó con su hijo, sin su hijo vino sola, que venga con su hijo en la segunda vez, o que venga acompañada por otra persona, ¿no? Porque puede ser que viva sola, que no tenga pareja, o que la pareja directamente no le presta atención a estos problemas, pero bueno, tiene una hermana, tiene una madre, tiene una amiga, tiene alguien que la pueda acompañar a una segunda entrevista. Si yo quiero volver a verla de nuevo, es importante, porque lo bueno de este tipo de intervenciones es que ayudamos a que las personas abran el juego. Está como una enseñanza muy clara en el campo de las adicciones. Es decir, el que necesita ayuda no es solamente quien consume. Eso es un error verlo así, ¿no? Eso es una mirada médico clásica, ¿no? Es decir, pensar que solamente es el individuo que tiene la enfermedad infecciosa sobre el cual yo voy a intervenir. Esto no es una enfermedad infecciosa, no sigue ese modelo, ¿no? Acá hay cosas absolutamente distintas. Entonces, cuando hay un adulto comprometido, yo voy a tratar de que pueda abrir el juego y poder incluir a alguien más en esa entrevista. Y bueno, y si viene el adolescente solo, voy a tratar de entrar, no en un clima de vínculo de complicidad con él, con lo que está haciendo, pero sí el que sienta que acá hay un espacio de contención, un espacio donde puede venir a contar lo que le pasa, y que también detrás de su consumo seguramente que hay otras problemáticas que se está tapando por ese consumo, y que es bueno hablarlos, que es bueno poner las cartas ahí sobre la mesa, ¿no? Lo voy a alentar a esto. Entonces, alguien del campo de la salud, un especializado en adicciones, es mucho lo que tiene para hacer en una primera y en una segunda entrevista. Aquí simplemente traté de dar algunas pautas. Bueno, Juan Carlos Mancilla es mi nombre, yo soy psicólogo, magíster en adicciones. Tengo un Instagram que es @JuanEnLínea, es mi Instagram, y simplemente lo menciono porque allí yo suelo subir videitos psicoeducativos que les sirvan a los padres, que les sirvan a los adolescentes y también, por supuesto, que les sirvan a los profesionales. Quedo a disposición. Gracias.